Hola a todos, en este video vamos a ver cómo actualizar el V8X. Para eso necesitamos una memoria, ya la tengo conectada en el computador. Y vamos a ir a nuestro navegador, en este caso Chrome. Y buscamos o escribimos en el buscador FreeSAP. Y en la opción que dice GT Media Forum le damos clic. Vamos al apartado de descargas donde dice Firmware Download, damos clic. Como es un V8X, vamos a la versión o serie V8. Y aquí vamos buscando, vamos bajando. Y aquí lo encontramos. El V8X. Le damos clic. Vemos que sí es nuestro modelo. Y esta es la versión más reciente. 25 de septiembre de 2023. Le damos clic a este enlace. Y nos pedirá dónde descargar. En mi caso me pide dónde deseo descargar, eso le va a decir que en la memoria. Si usted no le pregunta dónde va a descargar, es porque automáticamente lo va a descargar en la carpeta descargas. Entonces cuando lo necesites vas a ir a la carpeta descargas. Ahora vamos a buscar el archivo. En mi caso yo lo guardé en la memoria USB. En su caso tocaría venir a descargas y hacer lo mismo que voy a hacer acá. Si no tienes este archivo, tu archivo no se ve así, es porque no tienes instalado WinRAR. Si lo necesitas, tienes que ir otra vez al navegador y buscar WinRAR. Y la primera enlace que te sale le das clic aquí y comenzará a descargar el programa. Y lo instalas y ya tienes ese archivo o ese programa para extraer esto. Entonces le das clic derecho, extraer aquí. Y vamos a ingresar a la carpeta. En la carpeta vamos a copiar el archivo que dice GTmedia V8X Release. Damos clic derecho, cortar, le damos atrás para volver atrás a la raíz de la memoria y le damos clic derecho, pegar. Listo. Si quiere podemos borrar este, le damos clic derecho, eliminar y este elimina. Y ya teniendo este archivito aquí, lo vamos a extraer, pues pulsar, y vamos a pasar al decodificador. Lo tenemos por aquí. Voy a desconectar la memoria. En el control voy a prender el decodificador. Aquí ya encendió. Cuando encendió voy a proceder a conectar la memoria, aunque también la pueden conectar antes de encenderla, pero a mí se me olvida, así que la conecto ahora en el puerto USB. Y nos sale el aviso que va a detectar la memoria. Ahí está. Entonces en el control nos movemos con estas teclas direccionales y aceptamos con OK y damos atrás con menú. Entonces aquí le damos menú. En mi caso, como yo ya tenía canales ya guardados en el decodificador, vamos a hacer un paso adicional. Si tú ya tienes canales y ya tienes una configuración en tu decodificador y solamente vas a actualizar pero no quieres borrar la información, tienes que hacer primero una copia o un backup. Entonces entramos aquí y le damos a la derecha, o sea, con este, para ir a aquí, user. Bajamos, bajamos y le damos OK. Aquí ya nos grabó, le damos a menú, menú,
menú. Y como ya tenemos la copia de nuestra lista de satélites ya guardada en la memoria, vamos a proceder a actualizar. Te subimos aquí y le damos OK. Aquí le damos en All Code y este fue el archivito que pasamos a la memoria USB. El que dice GT Media V8 Release versión 3.47. Bajamos aquí, le damos en Start con el OK. Verificará el archivo y nos preguntará si deseamos grabarlo en la memoria interna. Le decimos que yes o sí. Y esperamos. Si les está gustando el contenido, por favor suscríbanse, compártanlo con sus amigos. Ya saben que estos videos van a ir paso a paso hasta tener el decodificador completamente configurado. Se puede decir que es un tutorial paso a paso o un curso paso a paso. Entonces ya está actualizando. Esperamos. Ahora el decodificador se reinicia. Y ya va a tener la última actualización. Pero como actualizó, él borró toda la información, toda nuestra lista de satélites. Entonces, como ya hicimos una copia de seguridad, lo que vamos a hacer es restaurar, porque si le damos aquí en menú, nos va a decir que no hay programas, o sea, no hay lista de satélites, no hay canales, no hay nada configurado. Entonces, vamos a ir aquí abajo y vamos a dar otra vez a USB Upgrade y le damos a la derecha para ir a UserDB o base de datos de usuario. Bajamos y le damos aquí OK. OK. Le damos que yes. Y grabará la partición en la cual estaba la lista de los satélites con los canales que ya habíamos bajado anteriormente. Si es la primera vez que vas a actualizar el decodificador y no lo tienes configurado, estos pasos no interesan, solamente la parte donde instala la actualización es lo que debes hacer. Este es un paso adicional si ya tenías canales o lista de satélites ya configurados y no los quería volver a escanear. Entonces, como ven aquí, ya me devolvió otra vez la lista de los canales que tenía. Entonces vamos a ir al menú y vamos a ver que la versión es la que se instaló correctamente. El 25 de septiembre de 2023, eso quiere decir que se actualizó correctamente. Y aún así aprovechamos para explicar en el caso donde ya tuviéramos lista de canales ya guardada y cómo actualizamos para y que no se perdiera la información. O sea, cómo actualizamos sin borrar la información, o cómo recuperar la información, o cómo hacer copia y volver a cargarla después de guardarla. Si quieres, puedes guardar la base de datos para en el caso de más adelante no sé, hay un error y no tengas que volver a instalar todos los satélites, sino que ya tienen una copia de seguridad de la lista de satélites y de canales. Aquí que no siendo más, me despido con esta imagen del V8X. Compartan, suscríbanse.